Las críticas de hoy de Human Rights Watch, que es una organización de derechos humanos de izquierda, bueno, el tema ha logrado calar tan profundamente que logró poner de acuerdo a Human Rights Watch y a Álvaro Uribe, que eso ya quiere decir cómo están las cosas. Así que vamos a intentar descifrar qué es lo que está pasando con ese marco jurídico para la paz, cuál es su importancia, pero también y especialmente cuáles son sus riesgos. Marco, Omegar. El marco para la paz o marco de justicia transicional es una reforma constitucional que aprobó el Congreso para permitir que se termine el conflicto en Colombia. Es de justicia transicional porque precisamente es para la transición de la guerra a la paz. En esos momentos en que las coyunturas avivan las memorias, la ley de justicia y paz nos golpeó como hijos e hijas, como seres humanos incapaces de hacer la vista gorda ante la mentira y conscientes que la reconciliación nacional no se puede imponer por decreto. Las hijas y los hijos, enlazamos hoy con todos ustedes una relación de siempre, de vitalidad, desde el nacimiento, pero también es una relación de una forma distinta. Hoy es un día histórico, todos lo sabemos. Hoy es un día de esperanza nacional en el que no solo los colombianos, sino el mundo entero son testigos del propósito de un Estado que en nombre de la sociedad está dispuesto a pagar una deuda moral, una deuda largamente aplazada, una deuda con las víctimas de una violencia que tiene que terminar y que vamos a terminar. A Juan Manuel Santos, que dice que tiene la llave de la paz en el bolsillo derecho, dígale que saque la llave del lado izquierdo, que es donde tiene la impunidad de los asesinatos que ha cometido él cuando era ministro de Defensa con Álvaro Uribe presidente, y mientras no haya justicia, no habrá paz jamás en el mundo, sino que será puro terrorismo, como están haciendo la cúpula militar, que son unos terroristas porque tienen aterrorizado a todo el mundo, porque hasta el día de hoy nadie me quiere ayudar a hacer una investigación porque le tienen mucho miedo a la cúpula militar, que son los asesinos de nuestros hijos. Pelea con paramilitares, pelea con guerrillas. De mi llorona, llorona, llorona del campo. No soy el malo. Marcos de estos ha habido, es decir, tampoco es que sea una novedad. En el año 1989-90, con el propósito de la desmovilización de los grupos guerrilleros como el M-19, el Quintín Lame, el PRT y el EPL, y una parte del ELN, la Corriente de Renovación Socialista, se crearon las normas jurídicas, no se le llamó Marco para la Paz, no fue una cosa tan ambiciosa, y fue posible, no solamente eso, desmovilizar a unas fuerzas guerrilleras, sino que esas fuerzas guerrilleras no impusieran, pero participaran del desarrollo de una nueva constitución en el 91.
¿Cuál es el cambio esencial en eso? El cambio esencial es que la Ley 975 es una ficción en términos de justicia transicional, pero que nos llevó a la realidad de la justicia transicional. Llevó a que hay una justicia transicional y la pregunta es entonces, ¿para qué podemos utilizar esa justicia transicional? Pretende dotar al gobierno de herramientas jurídicas para negociar la paz, pero a mi juicio muy equivocadamente diseñado, porque lo que genera es una impunidad total en materia de delitos que constituyan violaciones de derechos humanos e infracciones graves en derechos humanitarios. Es decir, el marco jurídico permite amnistiar, no esa es la palabra que utiliza, pero permite amnistiar todas las violaciones de derechos humanos y todas las violaciones graves de derechos humanos, de derechos humanitarios que han ocurrido en Colombia, en aras supuestamente de conseguir la paz. Amnistiar todas las violaciones de derechos humanos en aras supuestamente de conseguir la paz. Los colombianos violentos tienen que decidir abandonar las balas y cambiarlas por la palabra. Tienen que decidir cambiar la guerra por la democracia. El Congreso, con este marco para la paz, les ha mostrado un camino posible. Y ese camino posible incluye formas de reintegración social y política a cambio de toda la verdad y de privilegiar la reparación de las víctimas, pero sobre todo a cambio de la no repetición, es decir, a cambio de la paz verdadera y permanente. Ahora, lo preocupante entre la ley de justicia y paz, este proceso de ley de víctimas, estas reformas constitucionales del marco jurídico para la paz y la reforma al fuero penal militar, es que no estamos en un proceso de justicia transicional, insisto en eso, porque no hay un proceso de negociación, no hay a corto plazo ni siquiera las posibilidades de un proceso de paz en el país, y lo que une una reforma y otra son ofertas de impunidad para que la guerra siga y para que la muerte continúe y para que el desangre de Colombia se extienda. La respuesta a una reparación mínima. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que Colombia se mete en el discurso de la justicia transicional cuando no hay transición. Cuando se nos brinda de que somos grupos terroristas, entre otras cosas, nos ponen al borde de la muerte. En el caso colombiano actual, no estamos en una situación de transición. El marco jurídico para la paz lo que hace es prever condiciones de aplicación, o digamos la posibilidad más bien, la posibilidad de aplicación de mecanismos de justicia transicional en caso de que haya una situación de negociación. No está mal como idea que haya previsiones jurídicas de antemano, pero el marco jurídico para la paz, si bien en ese aspecto estuvo bien intencionado, como lo dije antes probablemente, yo creo que estuvo mal diseñado, porque fue demasiado lejos al decir, muy bien, si llega a haber estas posibilidades de transición, entonces amnistía. Queremos llegar a la paz por el camino de la impunidad. Nunca hemos ensayado llegar a la paz por el camino de la justicia. Creemos que es garantizando condiciones de impunidad para quienes han violado los derechos humanos que vamos a construir una sociedad pacífica. Y en ninguna parte del mundo, en ningún lugar, el desconocimiento del derecho humano ha sido la semilla para tener una sociedad en convivencia. Entonces nos preocupa que como hay una larga tradición de usar mecanismos que pueden contribuir a la paz, usarlos como mecanismos para profundizar la impunidad, que termine entonces siendo
un marco jurídico para la paz que se instrumentaliza a favor de quienes quieren pasar por encima la necesidad de que no se sigan cometiendo los crímenes que ya se han cometido. La mitad del grupo suyo ahí, la mitad que queda ahí con radio. Y llegue usted con la otra mitad aquí a Jamaica, ¿sí? La suspensión de la acción penal equivale en la práctica a que el Estado colombiano renuncia a perseguir a personas que, por ejemplo, pueden haber cometido delitos horribles, violación de mujeres, personas que hayan, por ejemplo, reclutado menores, que hayan secuestrado, extorsionado, asesinado, delitos que hoy por hoy las normas internacionales consideran que tienen que ser perseguidos hasta el final. Una de 30 paramilitares, de los cuales quedaron 17, que fue el grupo Urabeño, llega el grupo antirrestitución y vuelve y toma posesión y no ha... Conseguido por el Frente Pirijay de la estructura del bloque norte de la Sauce, que comandara Jorge Cuarenta. En el año 1999, en el mes de enero, nos asesinaron a Viderencia. Seguimos persistiendo la tierra, nos quedamos unos meses, en el mes de octubre del mismo año, pues hubo masacres en los alrededores. Nos ha olvidado que la semilla de la próxima guerra ya está sembrada. Es decir, si pasáramos a una solución del conflicto con los armados y punto, sin tocar la sociedad colombiana tanto en el agro como en el campo, estaríamos pasando por encima de las víctimas que son quienes son depositarios de esa semilla de una nueva guerra. Lo digo de una manera totalmente coloquial y precisa, ¿no es cierto? Esas miles de víctimas, si hubiera un proceso de paz chimbo como el que se propone en ese sentido, sin reconocer a la sociedad colombiana, muchos de ellos volverían a tomar las armas y seguramente no habría más FARC, ni ELN, ni BACRIM, pero dentro de 20 años habría otras cosas. ¿Cómo vamos a hacer para hablar de paz si persisten las inequidades en este país? Llegaron unos hombres con las manos en armas y con los rostros en sombras y se llevaron a mis hijitos a la patria muda de los desaparecidos. Logramos que los colombianos violentos entiendan que ese es un camino estéril, que durante 50 años no ha servido para nada, que no hay un solo campesino que haya mejorado su vida con esta guerra absurda, sino al contrario, hay 4 millones de campesinos desplazados, que no ha generado un solo empleo, sino que al contrario, se han destruido miles de empleos, que no ha servido para que haya equidad social, sino que al contrario, ha atrasado el crecimiento económico y social de Colombia, pero que también las voces de esos colombianos violentos, transformadas en voces de colombianos demócratas, pueden servir y mucho para la reconstrucción y la construcción de un futuro mejor para el país. Este escenario lo ha montado el presidente de la República como un escenario de clientelización política para su posible reelección presidencial. Y vio una base electoral importante en más de 4,5 millones de víctimas de crímenes de Estado. Y por eso reconoce que hay víctimas de crímenes de Estado. Sin embargo, es importante que lo reconozca. También es importante que reconozca que existe un conflicto armado interno. Un nivel de participación de las víctimas, de qué piensan, de cómo se sienten. Es un irrespeto no solamente con el dolor, es una manera de volverlos a victimizar, pero también es como si otra gente estuviera hablando acerca de un mundo en el cual ni siquiera se han visto involucrados. ¿Cómo puede pensar una persona como Roy Barreras cuál es el sentimiento de carácter de dimensión ética de lo que puede ser el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato violento por parte de un actor armado con una víctima, como le ha tocado vivir a miles y miles de personas en nuestro país?
marco jurídico para la paz, así lo han llamado. Esto tiene dos propósitos. Uno, arreglar una serie de situaciones confusas también que se han venido desarrollando y han venido apareciendo con la Ley de Justicia y Paz. Si sacamos esa llave, podamos abrir la puerta y entrar en esa senda de verdadera paz. Al mismo tiempo que el Congreso colombiano avanza en la aprobación de una nueva política de paz, los eventuales beneficiarios de dicha ley también avanzan y a la vez incrementan sus acciones criminales. Bueno, en los medios de comunicación, en primer lugar, eso no ha sido un tema, porque es un marco jurídico precisamente, en donde como noticia es un poco árido. Lo que yo he visto en la opinión pública es que no hay ambiente para construir un marco jurídico para la paz. Cómo la están mostrando los medios, cómo nosotros podemos pensar que todo está articulado, no digamos es el problema del Cauca por un lado, no es el problema de la guerra y de los actores armados por otro, sino esa violencia estructural que en Colombia pues se relaciona básicamente con el control de los territorios y con los recursos que hay en los territorios. Lo mejor de todo este proceso ha sido la participación. Hubo 600 talleres regionales por todo el país y más de 8.000 aportes de las mismas víctimas que permitieron ajustar la normatividad. Ni siquiera nos invitaron a debatir esa ley 1448 de mentiras. Propongo que arranquemos con una ubicación más o menos espacial de la realidad para que ninguno se crea más inteligente que otro, ¿les parece? En este país parece que solo lo que muestran los medios de comunicación existe. No existe. No existe. Solo lo que muestran los medios de comunicación. No existe. Decenas de indígenas enardecidos desalojó violentamente a un grupo de militares que custodiaba una base de telecomunicaciones en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Santos pidió además judicializar a los indígenas que agredieron a los militares. La agresión de los indígenas que causa indignación en Colombia se presentó en medio de la demanda de los pueblos ancestrales a las Fuerzas Armadas y al grupo terrorista de las FARC para que abandonen la región al considerar que son responsables conjuntos de la violencia en la zona rural. Nosotros no podemos actuar de ninguna manera en contra de la población civil, así nos estrujen, así nos golpeen, así nos hagan nosotros, por ende siempre vamos a respetarlos a ellos, porque ellos son la razón de nosotros. Nosotros hemos hablado mucho sobre esta imagen del soldado llorando y decimos, al otro día mataron a un indígena. Nadie lloró, nadie se rasgó las vestiduras, ningún líder indígena fue traído el 20 de julio a ser homenajeado, como se hizo con el soldado que lloró, pero el resto del país, que no lo forma la opinión, las grandes cadenas mediáticas, tiene otra opinión, ¿no? Por este sitio de la vereda La Laguna de Caldono, Cauca, transitaba Fabián Huetia cuando fue alcanzado por un disparo de fusil que, según su abuelo, lo hizo un soldado que prestaba seguridad en el lugar. El marco jurídico para la paz es un engendro demoníaco inventado por comunistoides y cachiporros, por el Petro y el traidorcito truán ese del Santos, mafiosito que juega al póker. Aquí el único que nos va a dar un marco verdadero es el procurador Monseñor Ordóñez, en nombre del Santo Padre.